y así, ¿verdad? Comenzamos normal, sin ningún retraso de horas. Sí, lo siento, chicos, que la semana pasada sí tuve un problema familiar, entonces, lastimosamente por eso fue como algo de último, de inesperado y pero ya todo bien, gracias a Dios. Ok. I know that most of you already know about the present simple. Ya conocen lo que es el presente simple, ¿verdad? El presente simple, más que todo, lo usamos cuando estamos hablando de acciones que se están realizando, ¿verdad? En el momento, acciones que nosotros hacemos, por ejemplo, donde vivimos, lo podemos usar como en rutinas diarias. ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestra rutina, verdad? Yo me levanto a tal hora, yo me cepillo y así sucesivamente. Ahora bien, el presente simple, la forma que tenemos es con el I, you, we, they, lo usamos en una forma normal, el verbo, ¿verdad? No se le agrega nada adicional, se usa en su forma normal el verbo. Pero cuando ya hablamos de he, she, it, sí lo usamos de una manera diferente. Porque de spelling rules, porque ahí sí tenemos spelling rules. Que en el caso, ¿verdad? Digamos que estamos usando el verbo work, usando el he, she, it, tenemos que agregar la S. Por ejemplo, en el segundo verbo, que es watch, es ver, ¿verdad? Mirar. En base a la regla se le agrega la ES cuando estamos hablando de la tercera persona, he, she, it. Por ejemplo, las spelling rules for he, she, and it, para la mayoría de verbos siempre se les va a agregar la S, la letra S. Y los verbos que terminan en S, H, CH, se les agrega ES, como lo vemos en el siguiente ejemplo acá, ¿verdad? Los verbos que terminan en una consonante seguidas de una Y, se cambia la Y por la IE al final, como lo vemos aquí en este caso, ¿verdad? Pero ¿y por qué se le agrega la S al final? Si aquí dice que solamente se le tiene que agregar la IE. Es en base a la misma forma, ¿verdad? De he, she, its. Siempre tiene que llevar una S al final. Los verbos como do, go, have, and be son verbos irregulares, ¿verdad? Ustedes saben que los verbos irregulares son muy diferentes a los verbos regulares. ¿Por qué? Porque cambia totalmente su forma. Por ejemplo, para do siempre va a ser does, para go siempre va a ser goes y have siempre será has, de la manera presente. Ok. Ahora bien, dígame, de lo que estamos viendo en este momento, ¿alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad o ya se les ha presentado cuando están haciendo oraciones o han visto en alguna clase estas reglas o han visto lecturas, textos que normalmente van seguidas de esta regla cuando hablamos del presente simple? Ajá. ¿Alguna pregunta? Teacher, lo último nos podía volver a mencionar con el do, go, Sí, solo esos verbos, bueno, más que todos los irregulares, ¿verdad? los irregulares. Agrega ES. Exacto. Los irregulares, cuando se está usando el he, she, it, cambian su manera, los irregulares. Por ejemplo, el do pasa a does, se le agrega la ES. El go pasa a goes, se le agrega la ES. El have pasa a has en tercera persona. Y el be normalmente es was, were. Esa es la forma normal de have, perdón, de be. Pero esto solamente lo van a ver con los verbos irregulares. Yo les voy a compartir una lista de verbos regulares y los verbos irregulares.
Los regulares son los más fáciles. Es como que solamente cuando los haces a pasado, solamente le agregas la id. ID, no sé si ustedes se han fijado. Por ejemplo, si pasáramos a pasado el verbo work, solo agregaríamos la id. Es un verbo simple, regular, ¿verdad? Pero ya si es un irregular, digamos que el go, ¿cuál es el pasado de go? Went. Went, exacto. Y el de work, Worked. worked, exacto, no cambia. Entonces es como que el mismo, solo le agregas la id. Y en cambio en el pasado de los verbos irregulares es muy diferente porque cambia totalmente todo. Solamente hay algunos casos que se conserva el mismo spelling, pero diferente pronunciación. Y eso lo vamos a ir viendo. Con ese presente simple, yo les voy a ir introduciendo los verbos, ¿verdad? Mitad regulares y mitad irregulares, porque los vamos a empezar a usar al momento de hacer nosotros oraciones. Eso es lo que vamos a empezar a usar, ¿verdad? Vamos a ver acá. Vamos a ver. Yo sé que muchos de ustedes ya manejan lo que son el presente simple, ¿verdad? El presente simple, como los decía, es acerca de una rutina. Tú puedes hablar con el presente simple haciendo una rutina, hablando de algo que haces normalmente, hablas de tu trabajo, donde vivís y así, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Ahora bien, en base a las spelling rules que tenemos, ¿qué sucede con la mayoría de verbos? ¿Qué le agregamos a la mayoría de verbos, Jonathan? Jonathan, Sí, teacher. ¿qué le agregamos a la mayoría de verbos cuando no son irregulares? Ajá. ID. Pero ese es en pasado. Yo me refiero en Pasado. presente simple. Cuando tenés un verbo regular en presente simple, la mayoría de verbos se le agrega la letra S. S cuando estás hablando de he, she, it. Los verbos que terminan en S, SH, CH, se les agrega la ES. Se cambia, ¿verdad? Se les agrega la ES para darle la forma. Los verbos que terminan en una consonante seguida de la Y, se cambia la Y a IE. Igual, ¿verdad? Se le agrega la S. Y los únicos que tenemos diferencias son los verbos irregulares, do, go, have, be. Ok, ahora bien, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Vale. Tenemos esa lista de verbos con la tercera persona. He, she, it. Ok, the first one is an irregular verb. Es un verbo irregular, ¿verdad? For that reason, we have to add the ES. That is going to be goes. Ok, vamos a ver, ¿cómo sería el segundo? ¿Quién me ayuda? Das. Das, sería das. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo sería la tercera? Studies. Studies. Con Studies. Ajá. Exacto, ¿por qué? Porque va seguido de una consonante, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cómo sería walk? Walker. Walk. Walks. Walks. Sería walks, correcto. ¿Cómo sería la tercera? Eats. 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 ¿Y eats es un verbo regular o un verbo irregular? Regular. Es irregular. Exacto, es un verbo irregular. Correcto. Vamos a ver. La siguiente, perdón. Pushes. Pushes, Se le correcto. agrega ED. ¿Qué se le agrega?
¿ED? Si estamos hablando en pasado. ES. Ajá, exacto. Exacto. Acuérdense que estamos hablando del presente. Del presente simple. Okay. Ok, la siguiente. ¿Qué se le agregaría a la siguiente? Pulse. Pulse, correcto. La siguiente. Want. Y want Once. es un verbo regular o un verbo irregular, chicos. Regular. Irregular. Ah, correcto. Next one. Has. Has. Ajá, correcto. ¿Verbo regular o irregular? Regular, perdón. Irregular. Exactly. Next one. Drinks. Drinks. ¿En drinks es un verbo regular o irregular? Irregular. Irregular. Good. Ok. Aquí no era. Ajá. Next one. Vice. Vice. ¿O cómo se pronuncia, dicho? Vice. No, vice. Vice. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí, ¿por qué no se le agrega la IS? Perdón, la IE. ¿Por qué no se le agrega la IE? Teacher, porque no están pasados. Mm. Yo Vamos he a ver. entendido que se le agrega la IS, bueno, se cambia la Y por la IES cuando Y actúa como una vocal, por decirlo así, Ujú. como consonante. Exacto, así es. Cuando va seguida de una consonante. Exactly. Ok. Vamos a ver. Next one. Place. Place. Y place es un verbo regular o irregular? Regular. Regular. Good. Next one. Reads. Reads. ¿Y reads es un verbo regular o irregular? Irregular, teacher. Regular. ¿Cuál sería el pasado? Reading. Read. O read, perdón. Read. Ajá. Yo lo que Good. tengo entendido, teacher, que la mayoría de irregulares cambia su estructura en pasado, ¿verdad? Un poco. No Exacto. se agrega ed. Ahí es donde yo más o menos esa regla me ayuda un poco a distinguirlos. Exacto. Lo que se basa en verbos irregulares, como les comentaba, cuando ya se hace a pasado, los irregulares cambian totalmente su estructura. Y si no lo cambian, la pronunciación es súper diferente. En cambio, en los verbos regulares, prácticamente a todos les agregas la id al final. Y es casi la misma pronunciación para todos. Entonces, por eso los verbos que cuestan un poco más aprenderse son los verbos irregulares. Porque los verbos regulares como que sabes que terminan en walk, en el sound, ¿verdad? Al final. En el id sound al final. Entonces, es como que un poquito más fácil. Solamente lo que yo les recomiendo es saberlos identificar, porque cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. Eso es prácticamente la técnica, saberlos identificar. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál sería el siguiente? Next one. ¿Cuál sería la tercera persona de get? Gets. Gets. ¿Cómo sería el pasado? Got. Ajá, got. ¿Y cómo sería la siguiente forma?
Getting. Gotten. Getting. Gotten. Ajá. En la que tú me estás diciendo es con la ING. Getting. ING. Ajá. Exacto. Entonces cambian prácticamente toda su estructura. Por eso es como que irregulares. Regulares, ustedes saben que todo se les agrega ID, ¿verdad? Pero ya irregulares como que ya cambian totalmente su estructura y la pronunciación de todos ellos es muy diferente. Ok. Next one. Finishes. Finishes. Ajá. The next one. Peaks. Exactly. Next one. White. Wait. Wait. Good, Harris. Thank you. And the last one and not least. Needs. Needs. Exactly. ¿Y cuál sería el pasado de needs? ¿Cuál sería el pasado? Ahí se le agrega ID, ¿verdad? Needed. Exacto. Así es. Y si ¿cuál dijiste que era el pasado de walk? ¿Cuál es el pasado de walk? Walked. Walk. Walked. Ajá, con el sound al final. Es el mismo que need. Need. Solamente que lo alarga, ¿verdad? Es el mismo. Ajá, need. Entonces como que lo alargas. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Es como que el mismo sound para todos. Entonces, si lo vemos de esa manera, ¿cuáles son los que van a costar un poquito más? Los irregulares, ¿verdad? Los regulares no les van a costar. Solamente es de identificarlos. And that's it. La verdad que sí, teacher. Los irregulares son los que dan un poquito de dolor de cabeza. Exacto. Así que we are going to work more on the irregulars than the regulars. Yo creo que les va a costar menos, les va a costar menos los irregulars, perdón, los regulars, aunque cuando ya los empiecen a ver, ustedes los van a sentir un poco más fácil, los irregulars, que los regulars. Y son más chistosos. Okay. Okay, at this moment, any question about vocabulary? ¿Alguna pregunta acerca de vocabulario? Mónica, Melanie, Marisol, Margarita, Catherine, Juan, Jonathan, Harris, Helen, Elizabeth, Paola? No. No, teacher. Do you know what is the meaning of go? Ajá. Ir. Ajá. What is the meaning of do, Paola? Perdón, teacher. What is the meaning of do? What is the meaning? ¿Cuál es el significado? ¿De cuál? No entiendo. Do. Hacer, creo. Ajá. Hacer. Let's see. What is the meaning of study? Yes, Elizabeth. Hello, teacher. Hello, Elizabeth. Hace un momentito me conecté porque estoy trabajando, pero sí lo voy a estar escuchando, teacher. Okay, good, Elizabeth. Perfecto, no hay problema, Elizabeth. Gracias, teacher. Muy bien. Okay, no problem. Let's see. What is the meaning of study, Melanie? Melanie? ¿De cuál, teacher? Study? Estudio. Estudio, okay. Walk? What is the meaning of walk?
Who knows? Walk. Caminar. Caminar, exactly. What is the meaning of eat? Who loves eat? Comer o comer. Comer, exactly. Push. What is the meaning of push? Es como empujar, ¿verdad? Ajá, Presionar. ajá, Presionar, ajá. exactly. And pulse, Creo que es como jalar, si no me equivoco. jalar, exactly. Want, want. What is the meaning of want? Querer. Querer. And have or has, Tener, ajá. Drink, beber, ujú. Buy, comprar, ajá. Play, jugar, Jugar, ajá. play. Jugar o tocar. Jugar o tocar. Play es jugar o tocar. Read, Leer. Leer. get, Conseguir. exactly. Finish, terminar, pick, finalizar, Sí. ajá. Wait, Esperar. need, Necesitar. dar, good. Now I'm gonna see your pronunciation. Ahora que ya sabemos y vamos a ver la pronunciación. Quiero ver la pronunciación de cada uno de ustedes. Let's start. Jonathan, can you help me to read the verbs? Mhm. a leerlos todos. Yes, all of them. Pero como teacher, por ejemplo, el goes, Ajá, o sea, yeah. You can do it. go, do, does, study, studies, work, works, eat, eats, push, pushes, pull, pulls, want, wants, have, has, drink, drinks, bike, bikes, play, plays, read, reads, gets, finish, finishes, pick, picks, waits, needs, and dances, y lo demás no sé. Ajá. Swim, ¿Cómo? swims. Swings, Ajá. cry, Cries. cry, washes, Washes. Ajá. meet, and opens. Opens. Good. Thank you so much. Good pronunciation. Let's see. Next one. Marisol, and be ready, Elizabeth. Goes, do, does, studies, works, eats, pushes, pulls, quents, has, drinks, buys, plays, reads, gets, finishes, picks, whites, needs,
dances, swims, cries, washes, meets, opens. Good. Thank you so much. Good pronunciation, Marisol. It's Elizabeth Torrance, next Helen, and Harris. Okay, teacher, thank you. Go girls, do that, study, studies, works, eat, food, when, have, drink, buy, play, read, get, finishes, pick, wait, need, dance, swing, cry, wash, meet, open. Good. Thank you so much. Good. Perfect. Good pronunciation. It's Helen Storm, and then Harris, then Juan, Catherine. Voy yo, ¿verdad? Sí, ¿o? Exactly, Helen. Go, goes, do, does, study, studies, walk, walks, eat, eats, pushes, pulls, went, has, drinks, buy, buys, plays,